¿Están viendo mi pantalla? Sí, Hola, profe. ¿están viendo una Sí, placa de toras? sí, señor. Listo, bueno, entonces voy a comenzar. Listo. Entonces, para nosotros los médicos, muchachos, es muy importante en el concepto de lo que son las placas de toras, poder identificar algunas estructuras cardíacas. Listo, eso es bastante importante para lo que nosotros hacemos. Ustedes ven ahí una radiografía, que es una radiografía PA, que es postero anterior, como les expliqué en la clase. Entonces, uno es capaz de diferenciar claramente la sombra del corazón. Y uno es capaz de diferenciar un poco de estructuras como por ejemplo la tráquea y cómo se comienzan a dividir en los bronquios. Entonces, uno es capaz, en la medida que vamos avanzando, de ir describiendo todas estas estructuras. Miren ahí, muchachos, cómo empezamos a ver unos bordes claramente definidos y empezamos a ser capaces de más o menos determinar estructuras. Por ejemplo, esto que ustedes ven acá es el borde del ventrículo izquierdo. Aquí, este que ven acá, que está en verdecito, es lo que llamamos el arco aórtico. Esto que acá es el tronco de la pulmonar y esto que se insinúa acá empezaría a ser la auriculilla derecha. Entonces, la idea es que nosotros más o menos en el contexto de lo que miramos siempre podemos identificar en una placa de toras algunos bordes cardíacos que los vamos a ver aquí claramente. Ustedes ven ahí una radiografía apilateral en donde uno es capaz de definir cómo este pedazo corresponde a la vena cava superior que desemboca ahí. Esto sería la aurícula derecha. Esto que ven aquí sería el arco de la aorta o el botón aórtico. Esto que aquí es la pulmonar. Esto es la aurícula izquierda y este es el ventrículo izquierdo. Entonces uno más o menos en el contexto de las placas puede más o menos definirla. Y miren en la parte lateral que siempre se toma el par. Esto es la punta, la parte anterior del corazón que está formada por el ventrículo derecho. Aquí vemos claramente la aorta y miren que hay un espacio entre el corazón y las vértebras, que es el famoso espacio retrocardíaco. Ese espacio debe estar conservado. Si uno no lo ve conservado, asume que hay un crecimiento del corazón. Entonces, eh, ¿para qué les muestro esto? Porque uno con una placa de toras a veces uno puede sospechar la patología que tenga un paciente. Si ustedes miran, esto sería la aorta y aquí estaría la pulmonar. Y ven que la pulmonar está aumentada. Este paciente probablemente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tiene probablemente una hipertensión pulmonar. Entonces, la idea de mostrarles esto es esa condición, que ustedes aprendan a más o menos a identificar qué es lo que nosotros alcanzamos a ver en la radiografía de tórax sobre la sombra cardíaca. Ustedes miran en este paciente, el índice cardiotorácico es muy grande. Entonces, este paciente tiene una dilatación, un aumento de la sombra cardíaca, que en el contexto de la clínica de mi paciente yo puedo definir qué es. ¿Es una cardiomegalia o es un derrame pericárdico? Eso me lo da la historia clínica de mi paciente. Este paciente tiene un derrame muy importante de 200 mililitros. Está muy cerquita a un taponamiento cardíaco si fuese agudo, porque si es crónico, el pericardio es capaz de distenderse inclusive hasta 2 litros. Miren ahí, pacientes que tienen incrementos muy marcados pues de la sombra cardíaca. Entonces uno tiene que estudiar ese paciente en el contexto de lo que esto es una anormalidad. Miren ahí, este es un paciente que empezó con una dilatación de la sombra cardíaca. Este paciente lo que tenía era un tumor del mediastino anterior que probablemente era un timoma. Miren en el 2000, miren en el 2003 cómo había aumentado. Miren en el 2006 al nivel que ya estaba. Obviamente este paciente tenía un pronóstico muy malito y obviamente en el 2008 ya había fallecido por ese tumor que es un tumor del timo. Bueno. Entonces, ¿qué hemos hablado nosotros? Que el corazón es una estructura central
tiene una parte que uno ve desde afuera, que es la configuración externa, y luego vamos a mirar lo que es lo que se ve por dentro, que es la configuración interna. ¿Listo? Entonces nosotros hablamos de que el corazón estaba más o menos proyectado entre la quinta y la octava vértebra torácica, que estaba en el mediastino y que estaba envuelto por un saco que era el pericardio. El corazón en los pacientes vivos es cambiante en el contexto de que se está moviendo a toda hora. Y recuerden que el tamaño del corazón depende mucho de las condiciones del paciente, la edad, la raza, el sexo. ¿Listo? El corazón de los niños es proporcionalmente más grande que el de los hombres. Se dice que más o menos el peso del corazón de un adulto puede ser más o menos entre 4 a 4,5 gramos por cada kilo de peso que el paciente tenga. Entonces, en los pacientes más o menos de 70 kilos, estamos hablando de un corazón de 280. En los niños, como es proporcionalmente más grande, hablamos de 7 gramos por cada kilo de peso que tenga el niño. Eso de esa medida se utiliza bastante en medicina por kilogramo de peso. De hecho, en farmacología, pues más o menos los fármacos, la dosis se calcula así. Entonces, el corazón está localizado en la parte del mediastino, pero recuerden que el corazón tiene unas válvulas, que son las válvulas auriculoventriculares y las válvulas de salida, que ya las vimos en la parte de la clase. Como es muy importante, cuando una válvula pasa sangre a través de ella, la válvula se abre y luego se cierra. Cuando la válvula se cierra, genera un sonido y ese sonido se transmite por el flujo que va en la sangre, es decir, el sonido se transmite por el líquido. Esto les va a permitir entender, muchachos, por qué cuando nosotros auscultamos a nuestros pacientes tenemos 4 focos iniciales y hay un quinto foco. Esos focos se llaman los focos de auscultación. Y si ustedes miran en la imagen, lo que vemos en negro son la localización anatómica de las 4 válvulas que tenemos. Entonces, cuando la sangre pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho, atraviesa la válvula auriculoventricular derecha y el sonido se siente en este lugar. Este es el foco de auscultación de la válvula auriculoventricular derecha o válvula tricúspide. Si ustedes miran, cuando la sangre pasa, espérenme, yo admito a alguien que acaba de entrar. Si ustedes miran, cuando la sangre sale, sale en este sentido. Entonces el sonido se va a prolongar hacia allá. Miren, aquí que no lo está pintando bien. Entonces, nosotros vamos a mirar que la sangre pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho y entonces el sonido se transfiere aquí. Cuando la sangre sale, sale por acá. Esto que ustedes ven aquí es la válvula de salida del ventrículo derecho, que es la válvula semilunar pulmonar. Y entonces el sonido se transmite aquí. Cuando la sangre llega desde el otro lado, desde el ventrículo derecho, entonces el sonido se transmite aquí. Este es el foco de auscultación. Y cuando sale por la aorta, sale acá. Este es el foco de auscultación de la aorta. Entonces, por eso es que nosotros ponemos los estetoscopios ahí para tratar de determinar cuando hay un sonido anormal, que es el soplo. Existe un foco que está aquí en la mitad, que lo llaman el foco aórtico accesorio. Ese foco le permite a uno escuchar bien la aorta porque la aorta hace un trayecto muy especial. Se va, hace una curva y luego regresa. Entonces, en ese contexto, es importante tener en cuenta esa condición. Los soplos, o sea, los sonidos de las válvulas que se ocurren cuando las válvulas se cierran, yo las escucho hacia donde los lleva la sangre. Y entonces nosotros siempre le ponemos esos puntos de auscultación. Pues este es el punto de auscultación de la válvula aórtica, este es el punto de auscultación de la válvula tricúspide, este es el punto de auscultación de la válvula pulmonar y este es el punto de auscultación de la válvula mitral, que va muy de la mano de lo que es el ápice del corazón, la punta del corazón. De hecho, yo puedo poner en algunos pacientes delgados y en hombres mi mano y sentir el PMI.
¿Qué es el PMI? El punto de máximo impulso. Eso es importante que se puede palpar en pacientes hombres muy eh, en delgados, pues pacientes delgados y que tengan una buena condición física. En las mujeres, por la presencia de la mama, yo, desde mi humilde punto de vista, yo no les recomendaría hacer eso porque de pronto se puede prestar para confusiones o malas interpretaciones. Los pacientes a veces se salen de contexto. Y entonces, siempre que vayan a auscultar a una persona, a una paciente, pregúntenle, le explican lo que van a hacer y pregúntenle si ella está dispuesta, ¿cierto? Haciéndole una salvedad sobre para qué la vamos a auscultar y por qué es necesario. Eso es importante hacerlo antes de la auscultación, contarle muy bien a la paciente lo que vamos a hacer y no hacerlo hasta que ella lo permita para evitar situaciones incómodas. Bueno, entonces esa estructura que es el corazón va a estar sostenido en su posición por el pericardio y por los grandes vasos. Algunos en la anatomía antigua pensaban que esto era una especie de cono y entonces decíamos que esta era la punta del cono, el ápice, y esto era la base. En la nomenclatura moderna, yo me baso mucho en una descripción que tiene el libro de Gray. ¿Listo? El corazón, nosotros clasificamos la posición del corazón en sus caras. Entonces hay una cara anterior o esternocostal, hay una cara que es posterior e inferior, que es la diafragmática, y hay caras laterales derecha e izquierda. Y la parte de atrás, muchachos, sería la cara posterior, pero nosotros a esa cara posterior le decimos base. Listo. Recuerden pues que todo esto que estamos hablando acá son promedios, no quiere decir que todo el mundo sea igual y las condiciones cambian dramáticamente. Ya dijimos que el corazón, un tercio está a la derecha y dos tercios están a la izquierda. Y si ustedes miran, este paciente tiene el corazón hacia el lado derecho. Entonces este paciente tiene una condición que se llama una destrocardia. Destro es derecho, el corazón está a la derecha. No sé si de pronto con la profe Sol el semestre pasado o en los primeros semestres hablaron de un síndrome que se llama el síndrome del gyrus inversus o el síndrome de Cartagener. En esos pacientes todo está al revés. Entonces el hígado está a la izquierda, el vaso está a la derecha, el apéndice está a la izquierda, el corazón está a la izquierda. Eso se llama el síndrome de Cartagener o el síndrome del gyrus inversus. Los pacientes tienen gran dificultad con el movimiento ciliar y los pulmones y las vías respiratorias no son capaces de barrer adecuadamente los contaminantes del aire y hacen infecciones respiratorias a repetición. Hay unas personas que solo tienen el corazón a la derecha, se llama destrocardia pura, y generalmente tienen muchas complicaciones porque ese corazón tiene gran cantidad de variaciones y malformaciones anatómicas. Bueno, aquí vemos un corazón en posición in situ, o recuerden que esto es un cadáver, y entonces aquí vemos claramente el pericardio. Aquí vemos la salida de los grandes vasos. Esto es la aorta, esta es la llegada de la cava, este es el tronco de la pulmonar. Este es el ventrículo izquierdo que siempre forma la punta del corazón. Y miren que el corazón está sobre el diafragma. Eso hace que el corazón genere movimientos con los movimientos respiratorios. Aquí vemos los dos troncos venosos brachiocefálicos que se juntan y forman la cava. Aquí vemos la aorta y vemos la salida del tronco arterial brachiocefálico, que luego va a dar la arteria carótida primitiva derecha y la subclavia derecha. En el lado izquierdo sale la carótida primitiva directamente del arco de la aorta y la subclavia directamente de la aorta. Es decir, en el lado izquierdo, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda se originan del arco aórtico. En el lado derecho se originan de un tronco común, que es lo que se llama el tronco arterial brachiocefálico. Entonces, yo cambio el color. Entonces, nosotros le ponemos mucha importancia a eso. Esa es la estructura más o menos normal. Algunas variaciones anatómicas pueden generar enfermedades cardiovasculares importantes.
Miren ahí pues más cercano para los que no lo puedan ver. Entonces ahí lo que nosotros estamos viendo es lo que llamamos la configuración externa. Aquí tenemos nuevamente un corazón, la configuración externa. Recuerden que estos son corazones cadavéricos, entonces están más descendidos de lo que normalmente se encuentra en el paciente vivo. Y ahí quitamos el corazón para ver la parte posterior de los repliegues que hace el pericardio y que forman los famosos senos oblicuos y senos transversos. Entonces, cuando uno habla del corazón, habla de unas relaciones grandes. ¿Qué hay anterior al corazón? El esternón. De hecho, los traumas del esternón, muchachos, son muy graves no porque se dañe el esternón, sino porque generan contusión cardíaca. Hay una cosa que está descrita en medicina interna, es que algunos pacientes jóvenes, si reciben un trauma, por ejemplo, por una pelota de béisbol, una pelota de básquet, una pelota de tenis, en el esternón, eso puede generar en algunos pacientes, afortunadamente no es muy frecuente, una contusión del esternón que se transmite al corazón y esos pacientes pueden hacer un paro cardíaco. Se llama contusión cardíaca, que es una cosa que está descrita, pero afortunadamente rara y puede ocurrir en pacientes muy jóvenes. Bueno, entonces anterior está el esternón. Posterior vamos a encontrar el esófago, la aorta descendente y obviamente los cuerpos vertebrales. Hacia ambos lados, pues encontramos el recubrimiento de los pulmones, que son las cavidades pleurales. Y en la parte inferior está el diafragma, pero recuerden que debajo del diafragma está el hígado, que algunas personas pueden tener un hígado muy prominente y entonces el lóbulo izquierdo del hígado puede estar en relación con la parte inferior del corazón, la cara inferior que frecuentemente se conoce cara inferior o diafragmática por sus obvias relaciones con el diafragma. Y en la parte superior, pues está la emergencia de los grandes vasos. ¿Quiénes son los grandes vasos, muchachos? La aorta, el tronco de la pulmonar y las cavas. También en algunos pacientes podemos encontrar el timo. Esto que ustedes ven acá son unos resúmenes que yo les dejo a ustedes por si quieren revisar la presentación, la cual va a estar disponible a partir del martes. El martes me deben dar ya lo de la sala y les mando la clave del, ¿cómo se llama? El complete. Bueno, el corazón se contrae espontáneamente, por eso es que se puede trasplantar. Yo le puedo coger un corazón y ponérselo a un paciente a uno a otro, porque el corazón tiene automatismo. ¿Qué es eso? Que él mismo genera sus impulsos. Tengan cuidado porque cuando uno ve esto, uno lo compara como si fuera un tejido nervioso, ¿cierto? Porque genera una despolarización. Las células que conforman el sistema de conducción, que es lo que ustedes ven en amarillo, son miocardiocitos modificados, es decir, células cardíacas, células que no son nerviosas y que se volvieron y se especializaron en el sistema de conducción. Aquí nosotros encontramos el nodo sinusal o el marcapasos del corazón. Ahí en fisiología van a ver que hay unas células que se llaman células P. P, porque en inglés marcapasos es pacemaker. Entonces, esas células son en ese contexto. Son las células que originan los impulsos. Todas estas células tienen un umbral de disparo, pero el umbral de disparo más rápido es el del nodo sinusal. Por eso él comanda la actividad eléctrica del corazón. Esta actividad eléctrica del corazón, muchachos, debe ser ordenada, rítmica y regular. Cualquier cambio en esas condiciones lleva a una arritmia. Y las arritmias son muy graves porque en la medida que va pasando el tiempo, las arritmias pueden ir evolucionando a una arritmia muy grave que es la fibrilación ventricular, que es el ritmo en el que generalmente caemos nosotros previamente a la muerte. Entonces, este es el nodo sinusal. Estos se llaman las vías internodales, que son anterior, media y posterior. Tienen unos epónimos que a veces los utilizan. As de Batman, As de Torel y As de Weckenbach. Pero no, a mí no me interesa eso, se los menciono. Este es el as auriculoventricular, que tiene un epónimo que se utiliza muchísimo, que es el as de His, y luego viene la rama derecha,
y la rama izquierda que termina en estas condiciones, que estas cositas pequeñas que ustedes ven acá, que se llaman fibras de Purkinje. Este es el sistema de conducción que se encarga de la despolarización y la contracción ordenada del corazón para que ejerce su efecto de ser una bomba. Entonces nosotros vamos a encontrar ese tipo de células, células P, células de transición y células de Purkinje transportadoras. Entonces el primer nodo se llama el nodo sinusal o nodo sinoauricular, que está en la pared de la aurícula de la desembocadura de la cava superior. Tiene un epónimo que se llama el nodo de Key-Flag. Como normalmente los impulsos del corazón se originan aquí, muchachos, entonces, cuando el estímulo se origina en el lugar que se tiene que originar, que es el nodo sinusal, y yo miro ese ritmo en un electrocardiograma, yo digo que ese paciente tiene un ritmo sinusal. Cuando usted vea que en un electro dicen que el ritmo del paciente es sinusal, lo que se está diciendo es que el estímulo se está originando adecuadamente en donde se tiene que originar. Ritmo sinusal es el ritmo que se origina en el nodo sinusal o nodo sinoauricular, que también tiene un epónimo que se llama el nodo de Key-Flag. Luego de las vías internodales desembocan en este, que es el nodo auriculoventricular. Ese nodo auriculoventricular ahí se retarda un poquito la conducción y luego se continúa con el haz de His, que es el haz auriculoventricular. Ese sistema de conducción, insisto, son células miocárdicas modificadas. Tienen una serie de canales muy importantes desde el punto de vista de farmacología para hacer el manejo del farmacológico de algunos problemas de corazón que tienen que ver con arritmias y o hipertensión. Y entonces, cuando miramos un corazón, ese es un corazón de una mujer de 33 años y vemos lo que se llama la configuración externa. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es un surco, que ese surco da la vuelta. Ese surco hace una corona y entonces se llama el surco coronario. Ese surco coronario divide el corazón en una porción que es postero superior y en una porción que es antero inferior. La porción postero superior va a estar formada por los grandes vasos y las aurículas. Hay una parte de la aurícula que ustedes ven aquí que es como una orejita. Esa parte se conoce como la auriculilla o orejuela. Tengan mucho cuidado porque hay un cambio en la nomenclatura. Para no complicarlos, yo no lo voy a utilizar. En nomenclatura moderna, las aurículas son los atrios y la auriculilla ya no es la auriculilla, sino que es la aurícula. ¿Listo? Para efectos de nosotros vamos a seguir utilizando el término aurícula y esta auriculilla o orejuela. Hay orejuela derecha y hay orejuela izquierda. La orejuela derecha es más grande que la orejuela izquierda. Y aquí vemos el trayecto de salida. Esto es la aorta ascendente, este es el arco de la aorta, esto es el tronco arterial brachiocefálico, esto es la carótida primitiva izquierda y esta es la subclavia izquierda. Esto que ustedes ven aquí es la vena cava inferior. Y si ustedes miran, esta estructura acá es el famoso ligamento arterioso, que es el remanente del conducto arterioso que lo miramos en clase y que tiene una relación muy importante con el nervio laríngeo recurrente. Entonces esto es la configuración externa desde la vista anterior. Luego vamos a mirar, ¿listo? Perdón, creen que esto me está rayando donde no es. Aorta, tronco de la pulmonar. Este que estoy pintando fuerte es el ligamento arterioso. Este, no este que me lo señaló aquí. Listo, este es el famoso ligamento arterioso que comunica como tal. Esto que ustedes están viendo acá es la llegada de las venas pulmonares del lado izquierdo. Aquí vemos el borde del corazón. Esto es la cava superior, esto es la aurícula derecha, este es el ventrículo derecho. Aquí vemos el tronco de la pulmonar, perdón, la aorta, el arco de la aorta, aquí el tronco de la pulmonar, aquí la aurícula derecha y aquí el ventrículo izquierdo, que son las sombras del corazón que vimos hace un momentico. Estos son los famosos bordes del corazón.
Siguiendo con la configuración externa, ustedes ven un surco aquí. Ese surco se llama el surco interventricular anterior. Ese surco interventricular anterior divide en ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Y este pedacito que tenemos acá es el famoso apes del corazón. Aquí alcanzamos a ver algo del pericardio. Acuerden que estamos hablando de la configuración externa. Miren acá, muchachos, cómo esto es en la cara anterior, pero por la cara posterior también hay un surco interventricular. Entonces, este es el surco interventricular anterior, este es el surco interventricular posterior. Por los surcos interventriculares van las arterias, ramas de la coronaria del mismo nombre. Quiere decir que por el surco interventricular anterior va la arteria interventricular anterior y por el surco interventricular posterior va la arteria interventricular posterior. Como muchos de ustedes terminan haciendo pasantías por fuera, en los gringos utilizan el concepto de en vez de interventricular anterior, descendente anterior y en vez de interventricular posterior, descendente posterior. Entonces, sigamos con esa configuración. Aquí estamos viendo la aorta desde atrás y esta cavidad que ustedes ven aquí, esta que voy a pintar, todo esto que se ve aquí, es la aurícula izquierda, que es esa cavidad que les dije que está muy relacionada con el esófago y que es muy difícil de evaluar. Esto que ustedes están viendo aquí es la entrada de la vena cava inferior. Aquí estaría pues obviamente la aurícula derecha y esto es parte de la orejuela de la aurícula derecha. Aquí vemos todavía entrando la vena cava superior desde abajo. Yo quiero que miren este espacio que se forma acá. Este espacio que se forma acá es muy importante. Ahí hay grasa, no nos lo alcanzamos a ver, pero créanme, muchachos, que si yo quitara la grasa, y más adelante se los voy a mostrar en otro preparado, nosotros veríamos una vena que es muy importante, que se llama el seno coronario. El seno coronario es el lugar a donde desembocan todas, no, la mayoría de las venas del corazón. Recuerden que el corazón es un órgano y tiene que tener arterias. Las arterias que lo alimentan son las arterias coronarias y donde desembocan todas las venas, excepto las venas cardíacas anteriores, se llama el seno coronario, que es una estructura muy fácil de visualizar en lo que llamamos la configuración externa. Aquí ustedes ven un orificio acá, otro orificio acá, otro orificio acá y otro orificio acá. Como esta es la aurícula izquierda, a ella llegan las venas pulmonares derecha e izquierda, superior e inferior. Entonces, esa es la llegada de las venas pulmonares. Esto es el concepto de configuración externa. Entonces, cuando nosotros hablamos del corazón, decimos que tiene tres caras, cuatro bordes, una base y un vértice, y que tiene cuatro cavidades: aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Los corazones de los humanos, de los mamíferos y de las aves son tetracamerales. Ya saben la importancia. Y ese corazón, en la configuración externa, vamos a ver unos surcos. ¿Cuáles son los surcos? Los que acabamos de mencionar, que son el surco interventricular anterior, el surco interventricular posterior y el surco coronario. Cuando uno mira desde atrás, se puede ver el surco que separa las aurículas, que es el surco interauricular posterior, que le vamos a dar mucha importancia enseguida en la práctica. Bueno, entonces estos son los surcos interventricular, interauricular y el surco auriculoventricular. Entonces, el surco auriculoventricular, muchachos, es simple y llanamente el mismo surco coronario. ¿Por qué me gusta más hablar de coronario? Porque te dice que por ahí van las coronarias. El surco interventricular hay uno anterior y uno posterior. Aquí en este dibujito ya se ven la arteria y la vena que van ahí. Nuevamente, pues. Y entonces hablemos de las caras. La cara anterior o esternocostal, la más anterior, es formada principalmente por el ventrículo derecho. Y entonces, si ustedes miran, este es el ventrículo derecho, es la cara más anterior.
Pregunta frecuente de examen. La cavidad más anterior del corazón es el ventrículo derecho. ¿Y qué importancia tiene eso? Como es la cavidad más anterior, entonces cuando a una persona le dan una puñalada frontal en el tórax, la cavidad más frecuentemente afectada es el ventrículo derecho. Pregunta de examen. En una herida por arma cortopunzante, ¿cuál es la cavidad más frecuentemente afectada? El ventrículo derecho. Recuerden que esos sangrados profusos pueden producir lo que vimos nosotros como taponamiento cardíaco. Entonces, la cara anterior esternocostal es el ventrículo derecho. La cara inferior o diafragmática está formada casi que en igual parte por la mitad posterior del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Esa cara diafragmática, recuerden que el corazón descansa sobre el tendón central del diafragma. Y las laterales izquierdas están formadas principalmente por el ventrículo izquierdo. Y recuerden que el corazón es un descarado. Este es el pulmón izquierdo y el corazón se le mete ahí. Listo, a esto se le conoce como la escotadura cardíaca. Eso se ve muy bien en los cadáveres, pero en los pacientes vivos, por la consistencia del pulmón, a veces no es tan notable. Y entonces, nosotros habíamos hablado ahorita que el corazón era como una especie de cono truncado, o sea, que le faltaba el último pedacito. Esta nomenclatura que ustedes ven aquí arriba es la que utiliza el libro de Gray. ¿Listo? Esta nomenclatura son las caras del corazón. Entonces ustedes ven lo que está aquí en amarillito, va a ser la cara anterior o cara esternocostal. Las de los lados son las superficies laterales o pulmonares porque ya están los pulmones. La cara de atrás, la posterior, es la base, que también dijimos que a veces le dicen cara posterior, pero que nosotros utilizamos el concepto de base. Esta es la cara inferior o diafragmática y miren qué bonito, esto es un prisma recostado. Y vean que aquí se ve la punta del corazón o el ápice cardíaco, que está formado, ojo con eso, siempre por el ventrículo izquierdo. Cuando yo estoy valorando un paciente en el punto de máximo impulso, el corazón debe chocar solo con la punta, sobre la punta de mi dedo, sobre solo un dedo. Si el corazón choca y yo tengo que utilizar más de un dedo, eso me habla de que el vértice, el ápice, está agrandado y eso probablemente signifique patología cardíaca. Entonces, cuando yo le hago la palpación del punto de máximo impulso, el, el choque de la punta del corazón solo debe ser sobre el pulpejo del dedo, sobre uno solo. Si yo necesito más de un dedo, me está hablando de que ese paciente tiene una dilatación del ápice y probablemente tenga una cardiopatía de base. Pues ahí ustedes ven el corazón, este sería el famoso ápice, vean aquí el diafragma, vean el surco coronario, el surco interventricular anterior, miren aquí la cava superior, los dos troncos venosos brachiocefálicos, la aorta y el tronco de la pulmonar. Es la localización topográfica pues, del corazón en estas caras que nosotros estamos viendo. ¿Listo? Entonces, Gray dice que es una pirámide o un prisma que está caídito como tal. Esto es lo que les acabé de mencionar. Y esto me interesa mucho porque frecuentemente se lo preguntan en radiología y frecuentemente lo pregunto en el examen, que son los famosos bordes del corazón. ¿Por qué es importante saber los bordes del corazón, muchachos? Porque cuando uno de los bordes se modifica o se altera, pues le dice a uno anatómicamente que hay una variación y que esa variación debe ser estudiada en el contexto de la enfermedad que tenga mi paciente. Entonces, miren ahí, el borde derecho tiende a ser más bien vertical, ustedes lo ven acá, está formado por la aurícula derecha, ¿listo? Y obviamente, ustedes ven que aquí está la vena cava superior y aquí un pedacito chiquitico, la vena cava inferior. Entonces, esto es el borde que nosotros llamamos el borde derecho. Entonces, estructuras que lo forman, la vena cava superior, la aurícula derecha y la vena cava inferior. Este borde inferior, esta rayita que ustedes ven acá, que es casi horizontal, pues obviamente está formado por la mayoría del ventrículo derecho. Van aquí el surco interventricular anterior que separa los dos ventrículos, el derecho del izquierdo. Entonces, aquí hay una parte del ventrículo derecho y un pedacito de la aurícula derecha, que es ese borde inferior.
Luego, el borde superior, este borde de aquí arriba, va a estar formado por la aurícula derecha, que es esta que ustedes ven aquí. Si lo tiramos una raya por aquí, ¿verdad? La aurícula izquierda, la aurícula derecha, las orejuelas o auriculillas. Pero me interesa más este borde que ustedes ven aquí. Este borde que ustedes ven aquí está formado por la aorta, el tronco de la pulmonar, la orejuela izquierda y el ventrículo izquierdo. Ese borde es importante porque, por ejemplo, los pacientes que tienen hipertensión arterial, esto se pone más grande. Y los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, esto se pone más grande. Y los pacientes que tengan hipertrofia del ventrículo, esto se pone más grande. Entonces uno, con una radiografía, que les dije que la radiografía de tórax es muy importante todavía, es una gran ayuda en los primeros niveles de atención e inclusive en los niveles altos de atención, pero en el primer nivel le puede servir a uno mucho para valorar esas condiciones. Entonces ustedes ven ahí una radiografía en la que estamos haciendo énfasis en lo que acabamos de mostrar. Es importante para nosotros como profesionales de la salud aprender a mirar en una radiografía de tórax los bordes del corazón. Miren ahí en la porción lateral. Miren muchachos cómo la aurícula izquierda es una cavidad que está en la mitad del corazón, en la mitad del tórax, entonces es una cavidad muy difícil de explorar. Por eso nos tenemos que basar en la relación que la aurícula izquierda tiene con el exófago para hacer una exploración de la aurícula izquierda. Eso se llama un electrodo transesofágico. Miren cómo el borde posterior del corazón en una radiografía lateral está formado por la aurícula izquierda y por el ventrículo izquierdo, porque son cavidades posteriores. Recuerden que la rotación del corazón no permite que haya una simetría. Es decir, cuando yo lo miro de frente, el corazón no está frontal a mí, sino que él está girado, lateralizado. Y entonces, miren, por ejemplo, una imagen que yo puedo utilizar, por ejemplo, para un examen. Entonces, ¿quién es la aurícula derecha? La vena cava superior. ¿Quién es el B? La aurícula derecha. ¿Quién es C? La vena cava inferior. ¿Quién es D? La aorta, el arco de la aorta. ¿Quién es E? El ventrículo izquierdo. Y si yo le preguntara quién es F, sería el tronco de la pulmonar. Entonces, uno fácilmente en una imagen de radiología puede acercarse fácilmente a la estructura normal del corazón o ser capaz de inferir que hay una anormalidad en ese corazón. Entonces, miren acá, eso es la vena cava superior, eso es la aurícula derecha, eso es el arco de la aorta, ese es el tronco de la pulmonar, esa es la orejuela derecha la orejuela izquierda, perdón, o la aurícula izquierda, si usted lo quiere poner así, y esto es el ventrículo izquierdo. Entonces, ustedes ven ahí una placa de tórax de un hombre, que probablemente sea un paciente delgado por la estructura que tiene el corazón en la placa. La acercamos para poder ver mejor. Entonces, ahí vemos la vena cava superior, la aurícula derecha, la vena cava inferior, el arco de la aorta, el tronco de la pulmonar, la orejuela derecha y el ventrículo izquierdo. Y ya en la parte inferior, pues sería la cara inferior del corazón. A veces es difícil ver ese borde inferior del corazón porque se sobrepone con el hígado. Pero los bordes laterales, derecho e izquierdo, es fácilmente identificable en lo que les acabo de mostrar. Nuevamente, haciendo énfasis en esa importancia que tiene de reconocer esas estructuras, aquí vemos una paciente mujer. Miren que se ve claramente pues el reborde de las mamas. Esto que ustedes están viendo aquí es la cavidad gástrica. ¿Listo? Y entonces ahí tenemos la manera de identificar muchas estructuras que nos van a ayudar en el contexto de la interpretación de radiología.
Miren, nuevamente otra placa, también es una señora. Y nuevamente, cómo se ve en una lateral. Recuerden que la cavidad más anterior del corazón es el ventrículo derecho. Aquí alcanzamos a ver el tronco de la arteria pulmonar y todo esto hace la aorta. En los pacientes viejitos, la aorta tiende a estar calcificada, entonces uno a veces en la radiografía lateral casi que ve todo el arco de la aorta. Aquí vemos la arteria pulmonar y este espaciecito que ustedes ven aquí, que aquí no está descrito, los radiólogos le dan mucha importancia. Se llama la ventana ortopulmonar y se puede utilizar para algunas valoraciones en radiología. Aquí ustedes ven la aurícula izquierda y aquí ven el ventrículo izquierdo. Esto que estamos viendo es el diafragma como tal. El diafragma pues de ese lado, en este caso el lado derecho. Listo. Y este que estamos viendo acá es el izquierdo. Ven que el izquierdo es más bajo que el diafragma derecho, para que sepan que es importante tener en cuenta cuando miramos una placa lateral. Listo. Esto que ustedes ven aquí son unas estructuras que todavía no la voy a mencionar porque son estructuras que se llaman las cisuras de los pulmones y como no hemos visto pulmonar, pues no los voy a complicar. Bueno, insisto en la importancia para nosotros de identificar claramente en una radiografía de tórax la sombra cardíaca. Y entonces nosotros vimos que habían unas caras. Esas caras, muchachos, son importantes porque en electrocardiografía nosotros describimos los eventos basados en la cara comprometida. Un electrocardiograma es una imagen tridimensional eléctrica del corazón. Obviamente ustedes todavía no lo han visto, creo que es tema del otro semestre. Pero recuerden lo que les dije de los electrocardiogramas. Son muy buenos cuando salen malos y son malos cuando salen buenos porque se le puede pasar a uno diagnósticos importantes. Eso se coloca una serie de electrodos y eh, hacemos una valoración. Voy a tantear, si ustedes me cuentan, si con el profe Mengues no hacen un electro, buscamos la manera de que nos presten un electro y en una clasecita le hacemos algunos electros a algunos para que vean cómo se toma y cómo se hace. Listo, eso lo hacemos un tiempito pues extra de los que quieran y los que estén interesados, respetando sus horarios y la carga académica que tienen, que es muy alta. Bueno, entonces eso produce una serie de ondas, ese electrocardiograma que ustedes ven es de la época mía, y ahora hay unos casi unos muy pequeñitos, muy fáciles de transportar. Eh, es importante pues la localización específica de los electrodos porque tiene un orden específico, no colocarla en ese orden específico puede generar problemas. Y eso lo que hace es medir unas ondas eléctricas del corazón que se originan del sistema de conducción que nosotros vimos hace un momento. Bueno, yo siempre les pongo esta diapositiva porque siempre aparece en anatomía y genera a veces confusiones sobre cosas muy importantes, muchachos. Lo que ustedes están viendo es lo que se llama anatomía de superficie del corazón. Entonces yo diría que este punto, que es el punto del extremo superior derecho, ¿cierto? Está más o menos en el borde superior del tercer cartílago costal derecho. Si miramos este es el punto superior izquierdo. Entonces el extremo superior izquierdo está en el borde inferior del segundo cartílago costal izquierdo, más o menos a unos 3 centímetros de la línea. ¿Listo? De la línea media. Si miramos este es el extremo inferior derecho. Está más o menos en el borde superior del cartílago intercostal sexto, más o menos a unos 2-3 centímetros de la línea media. Y si miramos que más o menos corresponde también con el PMI o con el latido de punta o con el vértice del corazón, que son sinónimos en ese contexto, nosotros decimos que eso está en el quinto espacio intercostal, más o menos a una distancia de 9 centímetros de la línea media. También está muy cercano a la línea medio clavicular. Puede estar 1 o 2 centímetros por dentro o 1 o 2 centímetros por fuera o inclusive sobre la misma línea. Entonces, esto es la anatomía de superficie, sí, muy bacano. ¿Cuál es el problema, muchachos? Que de aquí entran y salen grandes vasos. Entonces, en trauma, nosotros no nos basamos solo en la anatomía de superficie del corazón, sino hay que determinar un área más grande que se llama el área precordial.
Ustedes me dirán, ¿por qué eso, muchachos? Porque resulta, ay, perdón, que una herida en este sector se considera una herida de corazón y o grandes vasos. Una herida de aorta o una herida de cava te produce un sangrado tan masivo como si fuera una herida de corazón. Entonces, en trauma nosotros hablamos de un área que se llama el área precordial y una herida en ese contexto o en esa zona le habla a uno de que es una herida muy, muy, muy grave. Entonces, no esta es la proyección del corazón, pero acuérdense que no solo se debe considerar la proyección del corazón, sino la proyección de las estructuras vasculares grandes que entran y salen al corazón, porque un daño en ese contexto se comporta igual que una herida de corazón. Bueno, estos son los márgenes nuevamente que les acabé de mostrar. Y aquí vamos a ver los surcos que les mencioné. Entonces dijimos que era el surco coronario, que da la vuelta, el surco interventricular anterior y por detrás está el surco interventricular posterior. Entonces nosotros ya conocemos lo que es la configuración interna, la configuración externa. La mayoría de estos accidentes que ustedes ven por fuera, los surcos son casi que manifestaciones de la configuración interna. El surco coronario es importante porque por el surco coronario salen las dos arterias coronarias, en este caso la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Miren que la coronaria izquierda, y pónganme atención para que vamos haciendo cositas y vamos adelantando, la coronaria derecha va por el surco coronario derecho y va como en una estructura descendente y luego se va a ir por detrás. La coronaria izquierda sale y cuando sale rápidamente se divide en una que se va a devolver haciendo una vuelta, que va a ir para atrás, y en otra que va a bajar por el surco interventricular anterior. La arteria coronaria izquierda va a dar dos ramas, la que se devuelve hacia atrás, que se va a llamar la arteria circunfleja, y la arteria que se va por el surco interventricular anterior. Estoy aprovechando el dibujito para que vamos ganando tiempo y vamos integrando. Esta que baja por el surco interventricular anterior se conoce como la arteria interventricular anterior. Recuerden que los gringos utilizan el concepto de descendente anterior. ¿Se acuerdan que en clase yo les dije que cuando yo les mencionara una arteria y no les mencionara la vena, es que iban pareadas? Y eso tiene que ver con el desarrollo embriológico y la estructura de intercambio que hacen las arterias y las venas a través de los capilares. Por eso la mayoría son pareadas. Resulta, muchachos, que esta arteria que ustedes ven acá, que se llama la arteria interventricular anterior, y ustedes están viendo que viene y llega hasta el ápice. Y entonces uno tiene que ponerle lógica a esto. Si un paciente sufrió un infarto del ápice, probablemente la arteria comprometida sea la arteria interventricular anterior, porque es la arteria que irriga esos territorios. Y esa es la manera en que nosotros preguntamos en anatomía. Si un paciente tiene un infarto de la porción distal de la arteria interventricular anterior, pues el área infartada es el ápice del corazón, porque ya irriga el ápice. Miren, muchachos, cómo la arteria coronaria izquierda, que da la arteria circunfleja y la arteria interventricular anterior, que se va por el surco interventricular anterior, va a ir acompañado de una vena. Hace un momento dije que lo normal es que uno hablara de que una vena y una arteria van pareadas. En anatomía del corazón hicieron unos cambios. A mí cuando estudié medicina no existían, entonces para nosotros era muy fácil porque era la arteria interventricular anterior y la vena interventricular anterior. En un consenso que hicieron los cardiólogos, cambiaron la nomenclatura. Si ustedes ven, aquí hay una vena. La vena que acompaña la interventricular anterior no se llama la vena interventricular anterior, como la arteria. Aquí la vena tiene un nombre. Se llama la gran vena cardíaca. Si ustedes ven, esta vena cardíaca pues debe ir subiendo y luego se va a ir hacia atrás. Ahorita retomamos para dónde sigue esta vena. Entonces, nosotros decimos que a la arteria interventricular anterior la acompaña la gran vena cardíaca.
Esto es en la configuración anterior de los surcos que hemos visto. Miren, muchachos, acá cómo está es la arteria coronaria derecha. Cuando la arteria coronaria derecha llega a esta parte del corazón, da una arteria que estoy dibujando. Esa arteria va para el margen derecho. Y poniéndole lógica a la arteria que origina la coronaria derecha para el margen derecho del corazón, su nombre es la arteria marginal derecha. Es decir, la coronaria derecha, cuando llega al margen derecho del corazón, da la arteria marginal derecha. La arteria marginal derecha debiera ir acompañada de su par. Entonces, esta es la primera excepción y aquí viene la segunda excepción. Si ustedes miran, en el trayecto de la arteria marginal derecha, encontramos que la acompaña una vena que no tiene el mismo nombre. Y esta sería la segunda excepción. Esa vena se llama la vena cardíaca menor o vena cardíaca mínima. Hemos hablado de dos arterias que tienen dos venas que no son pareadas. Aprovechamos el dibujito porque estábamos hablando de los surcos que ya los hemos visto. Entonces estamos hablando de la configuración externa y de los vasos que por ahí van. Y entonces, miren ahí, ese es el surco coronario, esa es la vista anterior, por ahí va la arteria coronaria derecha, en ese rojo que acabó de aparecer. Ese es el surco coronario en la vista posterior. Recuerden, para hacer énfasis, que aquí, en el surco coronario, que en este modelo no lo tiene, en esta parte posterior vamos a encontrar donde llegan la mayoría de las venas del corazón, que son el seno coronario. ¿Listo? Entonces, ese surco coronario separa las aurículas de los ventrículos, por ahí va la arteria coronaria derecha, también por ahí va la vena cardíaca menor, el seno coronario y la rama circunfleja de la coronaria izquierda. Esos son los vasos que están relacionados con ese surco coronario. Si usted quiere cambiar ese surco coronario por el surco auriculoventricular, no hay ningún problema. Entonces, esos son los surcos. ¿Qué va por el surco interventricular anterior? La arteria interventricular anterior con la vena cardíaca mayor. Entonces yo les había mostrado esta cara. Me voy para la parte de atrás. Esta es la cara posterior o la base. Miren, muchachos, aquí la aurícula izquierda que parece una especie de morralcito, la desembocadura de la cava inferior, la desembocadura de la cava superior y este es el surco coronario. Miren, muchachos, cómo la gran vena cardíaca que venía por aquí sigue dando la vuelta. Esta vena que está aquí, muchachos, la voy a continuar aquí. Recuerden que esta es la vista anterior y esta es la vista posterior. Entonces, esta vena, que es la gran vena cardíaca, esta vena, muchachos, cuando la veo por delante, está así y luego se va a ir por detrás. Cuando la veo por detrás, la vena acá, esta es la gran vena cardíaca. Hey, me pueden interrumpir y me pueden preguntar si no entienden. ¿Están ahí? Hola, Sí, profe. Hola, hola. profe. ¿Sí están Sí, ahí? profesor. Pregúntenme lo que quieran, pues cojo pues con eso, que los veo ahí como dormidos. Entonces, miren, muchachos, cómo la gran vena cardíaca viene por acá y va a terminar desembocando en esta estructura que aquí ya sí la pudimos mostrar. Esta estructura es una estructura fundamental en el corazón y se llama el seno coronario. El seno coronario, muchachos, es muy importante porque ustedes ven que el seno coronario es a donde llegan la mayoría de las venas del corazón. Pregunta de examen. Todas las venas del corazón llegan al seno coronario, excepto las venas cardíacas anteriores. Pregunta de examen. Todas las venas del corazón llegan al seno coronario, excepto las venas cardíacas anteriores. Ya mostré la primera vena que llega ahí, que es la gran vena cardíaca, ¿o no? Esta venita que acá, más adelante se las voy a mostrar. Y aquí, este sería el surco interventricular posterior. Como ese es el surco interventricular posterior, por ahí va la arteria interventricular posterior. Si ustedes ven frecuentemente esos surcos, uno los puede encontrar con grasa. Cuando hagamos la disección, van a ver que uno puede encontrar grasita en esos surcos. Entonces, este es
la arteria interventricular posterior. ¿De dónde viene esta arteria interventricular posterior? Póngame en cuidado. ¿Se acuerdan que por aquí venía la arteria coronaria derecha, que había dado la marginal derecha y que se continúa por detrás o no? Esta es la marginal derecha que va acompañada por la vena cardíaca menor. Esta arteria que viene aquí, que está dando la vuelta, es esta misma que yo les voy a mostrar aquí. Y entonces la coronaria derecha viene y llega al surco interventricular posterior. En ese surco interventricular posterior, la coronaria derecha origina esta arteria, que es la interventricular posterior. Póngame en cuidado a esto. La arteria coronaria derecha llega al surco interventricular posterior y origina la arteria interventricular posterior. La coronaria derecha, en la mayoría de las personas, origina la interventricular posterior. La coronaria izquierda origina en todo el mundo, pues es muy raro encontrar, pero podemos decir que la coronaria izquierda siempre origina la interventricular anterior. Si ustedes miran, muchachos, estoy diciendo que la coronaria izquierda origina la interventricular anterior y la coronaria izquierda origina la coronaria derecha origina la interventricular posterior. La izquierda, la interventricular anterior y la derecha, la interventricular posterior. Esto ocurre en la mayoría de las personas. Si ustedes recuerdan, la coronaria derecha venía por acá y daba la vuelta y se continuaba por acá para originar la interventricular posterior. Cuidado a lo que voy a decir. Las personas que la coronaria derecha origina la interventricular posterior, cuando una persona tiene una circulación en la que la coronaria derecha da la interventricular posterior, yo voy a decir que esa persona tiene una circulación coronaria dominante derecha. Cuando la coronaria derecha origina la interventricular posterior, nosotros decimos que esa persona tiene una circulación coronaria dominante derecha. Ustedes me dirán, ¿para qué puede servir eso? Muchachos, eso sirve si yo tengo una enfermedad coronaria y me van a programar para un reemplazo, para un puente, para un bypass coronario. En la medida que yo sepa cuál es la dominancia, puedo saber cuáles son los lugares en donde puedo intervenir para que mi paciente tenga un mejor flujo. Entonces, esa coronaria derecha llega a este punto y origina la interventricular posterior. En este lugar que ustedes ven, se forma una especie de cruz torcida. Vean que es una cruz torcida. A esta cruz torcida que ustedes ven acá se le llama la cruz cordis, anatómicamente. También tiene un epónimo, cruz de Haas. Otra manera de decir que un paciente es dominante es decir que la coronaria derecha llega primero a la cruz de Haas, porque en la cruz de Haas o cruz cordis se origina la interventricular posterior. Entonces, ahorita hablamos de una excepción. Excepción 1, gran vena cardíaca. Excepción 2, pequeña vena cardíaca. Entonces hay vena cardíaca mayor, hay vena cardíaca menor y debe haber una vena cardíaca que sea en la mitad. ¿Sí o no? Miren, muchachos, cómo la pequeña vena cardíaca venía aquí y se va hacia atrás. Véanla aquí continuando. Y ustedes ven que la pequeña vena cardíaca viene y termina en el seno coronario, que es lo que hemos dicho de la circulación venosa, así como la gran vena cardíaca desemboca en el seno coronario. Si ustedes ven, a la arteria interventricular posterior la acompaña una venita. ¿Sí la ven? Esa vena ya tengo mayor, ya tengo menor, entonces me falta la de la mitad. La vena que acompaña a la interventricular posterior se llama la vena cardíaca media. Y esta es la tercera excepción. Entonces, ¿qué debemos recordar nosotros para evaluación y para efectos grandes de la circulación del corazón? Primero, que la arteria coronaria izquierda origina dos grandes ramas, la circunfleja y la interventricular anterior.
Que la coronaria derecha también origina dos ramas, la marginal derecha y se va hacia atrás para originar la interventricular posterior, en los pacientes que son la mayoría que se llaman dominante derecho. Y que hay tres venas que son la excepción. Las tres venas que son la excepción, que no tienen el mismo nombre de la arteria que acompañan, son la arteria que acompaña a la interventricular anterior, que es la gran vena cardíaca, la arteria que acompaña a la interventricular posterior, que es la vena cardíaca media, y la vena que acompaña a la marginal derecha, que es la vena cardíaca menor. Esas son las tres excepciones. De resto, son paleadas y pónganle cuidado a lo que les voy a mostrar. Miren cómo la arteria circunfleja origina otra arteria que va para este margen. Entonces, esta arteria sería la marginal izquierda por la localización anatómica. Resulta, muchachos, que la marginal izquierda debe ir acompañada de una vena. ¿Se acuerdan que la marginal derecha iba acompañada por la vena cardíaca menor? La marginal izquierda ya no pertenece a las excepciones, porque ya las tres excepciones las denominé. Entonces quiere decir que a la arteria marginal izquierda sí la acompaña la vena marginal izquierda. Es decir, aquí sí hay pareamiento. Entonces, esas son las tres grandes excepciones. ¿Qué es lo importante de toda esta circulación que ahorita la vuelvo a retomar, o de pronto en la próxima clase? Es que si yo sé el lugar por donde pasa la arteria, puedo definir cuál es el lugar que cuando la arteria se tapa, el corazón, el pedazo del corazón se muere, que es lo que corresponde a un infarto. Nosotros somos capaces de inferir más o menos cuál es la arteria comprometida, sabiendo en el electrocardiograma cuál es la cara que presenta anormalidades eléctricas. Finalmente, yo hablé de que estos pacientes, la mayoría tienen dominancia derecha, DD. Pero la pregunta que uno tendría que hacerse es, bueno, entonces si hay dominancia derecha, eventualmente alguien podría tener dominancia izquierda. Claro que sí. La dominancia izquierda, muchachos, es que en algunas personas la arteria circunfleja, que esta que ustedes ven aquí, que se continúa por aquí, debajo de esta queda tapada, viene por aquí tapadita, y entonces la circunfleja en algunos pacientes da la interventricular posterior. Cuando un paciente origina de la circunfleja la interventricular posterior, entonces este paciente ya no es de dominancia derecha, porque la circunfleja es de la izquierda. Entonces este paciente es de dominancia izquierda. Entonces, conceptos importantes que vimos aquí. Las tres venas, las anormalidades, comillas, el concepto del seno coronario, que es donde llegan todas las venas, excepto las cardíacas anteriores. Y finalmente, para salir de este dibujito, aquí hay una venita que es una venita que tiene un epónimo que se utiliza mucho. Se los voy a dar. Se llama la vena de Marshall y es un remanente embrionario de una vena que de pronto ustedes vieron con el profe Jairo que se llama la vena cardinal. La vena de Marshall desemboca con la gran vena cardíaca en el seno coronario y ahí embriológicamente hay una valvulita. Esa valvulita tiene un epónimo, perdonen si me equivoco en la pronunciación en francés, se llama la válvula de Biusot. Es una valvulita que a veces en los corazones que nosotros vamos a ver en la práctica, por lo menos en ninguno de ellos lo he podido ver. Entonces, ahí hay una válvula. Y ustedes ven que aquí el seno coronario ya desemboca en la aurícula izquierda para traer toda la mayoría de la sangre venosa del corazón para que el corazón oxigene la misma sangre que él utilizó. Y entonces, en el lugar donde desemboca el seno coronario en la aurícula derecha hay otra válvula. Esa válvula, si la podemos ver en la clase, en la práctica, es una válvula que se llama la desembocadura del seno coronario y que tiene un epónimo que más adelante se los voy a explicar porque ese epónimo sí se utiliza muchísimo. Entonces hemos hablado de la configuración externa. Miren, ese es el surco interventricular anterior. Ese es el surco interventricular posterior. Y ese es lo que nosotros vemos frontalmente como la anatomía del corazón. Y entonces miren acá, muchachos, que esto sí me interesa.
porque sí determina un área que nos interesa muchísimo a nosotros los médicos. Una herida en este contexto es una herida muy grave, porque es una herida que puede tener lesión de grandes vasos que se comportan desde el punto de vista hemodinámico como una herida de corazón. Bueno, miren acá cómo se ve de bonito en un corazón real. Esto, el vaso más anterior, siempre el vaso más anterior, pregunta también de examen, el vaso más anterior del corazón es el tronco pulmonar. Luego vamos a encontrar la aorta. Aquí vemos la cava superior y esta parte es la orejita, la orejuela o auriculilla que tiene tendencia a abrazar en el lado derecho la aorta y la orejuela o auriculilla en el lado izquierdo tiene tendencia a abrazar el tronco pulmonar. Este paciente es muy probable que tuviera una enfermedad coronaria. Ustedes ven aquí saliendo la coronaria izquierda que sale de la aorta y la coronaria derecha que también sale de la aorta. Esta coronaria se divide en dos, la arteria interventricular anterior y la arteria circunfleja, que es la que ustedes ven que está saliendo por aquí y que aquí se ve ya como la arteria circunfleja. Esta va a ir hacia la parte posterior y aquí vemos como la arteria interventricular anterior termina irrigando el ápice del corazón. Aquí vemos la coronaria derecha que se va a ir hacia atrás y que va a dar una ramita que va por aquí, que es la marginal derecha. Miren aquí cómo de la circunfleja salió la arteria marginal izquierda. Entonces nosotros tenemos arteria marginal izquierda y arteria marginal derecha. A la marginal izquierda sí la acompaña la compañera, vena marginal izquierda. A la marginal derecha no la acompaña la compañera, sino que la acompaña la vena cardíaca menor. Listo, entonces esto es muy bonito, topográficamente hablando. Este es el corazón visto desde atrás. Miren aquí, muchachos, la imagen no me quedó muy buena, pero vean aquí el seno coronario. Aquí vemos el surco interauricular posterior, la desembocadura de la cava, el surco interventricular posterior. Esta que ustedes ven llegando acá es la vena cardíaca mayor. Esta es la famosa vena de Marshall. Aquí está llegando la vena cardíaca media al seno coronario. Aquí está la válvula de Wilson y aquí está la válvula de la desembocadura de la coronaria, del seno coronario a la aurícula derecha. Es decir, a la aurícula derecha van a llegar tres vasos grandes importantes: la vena cava superior, la vena cava inferior y va a terminar llegando también la desembocadura del seno coronario en donde hay una válvula. Esa válvula se conoce como la válvula del seno coronario, pero tiene un epónimo que se utiliza mucho, la válvula de Tevesio, un famoso anatomista de la época antigua, la válvula de Tevesio. Bueno, miren ahí pues algunas versiones desde diferentes caras. Adelantemos un poquito. Esta es la cara anterior, que la llamamos la cara anterior o esternocostal, que se conforma fundamentalmente por el ventrículo derecho y un pedacito del ventrículo izquierdo. Esto me lo voy a saltar porque son las caras que yo les mencioné hace un momentico. Algunos de ustedes me preguntaban en clase que dónde podía haber unas animaciones bien interesantes. Esto que ustedes ven acá, muchachos, son unas animaciones que se pueden ver. Ah, no, no lo deja reproducir, no sé por qué. Que son animaciones de la Universidad de Minnesota. Entonces uno puede ver ahí corazones y puede ver válvulas. Vamos a ver si ahorita o en la próxima clase les muestro algunos videos asociados a eso. Listo. Pero nosotros hemos visto como la configuración externa. Estos son repeticiones de la configuración externa, pero estos son unos esquemas que los hace un señor argentino que se llama Coscarelli. Él es un anatomista bastante interesante, pero es muy prolijo con el lenguaje, entonces a veces puede ser incómodo. Miren acá, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, apes, desembocadura de las pulmonares. Recuerden que esto es un esquema bastante burdo. Esto es la salida, que es el tronco de la pulmonar. Esto es la aorta. Esta es la desembocadura de la cava superior, la desembocadura de la cava inferior, la desembocadura de las venas pulmonares del lado derecho.
Yo quiero que ustedes miren que aquí hay una zona como si fuera trasluz, que estuviera detrás. Y este es un concepto que me interesa sobremanera. Lo que ustedes están viendo, que yo acabo de pintar, que está detrás de lo verde, es los bronquios principales. Bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. No se les olvide nunca esto, que también es una pregunta frecuente de examen. Siempre por delante de los bronquios vamos a encontrar la arteria pulmonar. Por delante del bronquio principal derecho encontramos la arteria pulmonar derecha. Por delante del bronquio principal izquierdo encontramos la arteria pulmonar izquierda. Recuerden que este es el tronco que va a originar las dos. Y yo quiero que miren esta venita, que le vamos a dar mucha importancia en pared torácica y mediastino. Esta vena es una vena muy importante, que también está en trasluz porque está detrás, pero esta vena desemboca la aurícula derecha, perdón, desemboca la cava. Esta vena que ustedes ven en trasluz se conoce como la vena ácigos, que es un sistema muy importante de la recolección del sistema venoso del miembro de la parte posterior del tórax. Listo, entonces esto es lo mismo que hemos mirado. Esto es si yo mirar el corazón desde el lado derecho, obviamente con un esquema. Como es desde el lado derecho, recuerden que la cavidad más anterior del corazón es el ventrículo derecho. Vean que aquí no se alcanza a ver el ventrículo izquierdo. Miren aquí, muchachos, la ácigos. Vean aquí el bronquio principal derecho y por delante del bronquio principal derecho la arteria pulmonar derecha. Esto que alcanzamos a ver aquí es la aurícula izquierda y esto que se ve acá es la aorta. Miren, muchachos, una cosa que es muy importante. Pónganle cuidado a esto y anótenlo ahí si tienen sus cuadernitos. La vena ácigos cabalga sobre el bronquio principal derecho. Miren la roja que va por detrás. La aorta cabalga sobre el bronquio principal izquierdo. El cabalgamiento de esas estructuras es frecuente en exámenes. Aquí tenemos, este es el ventrículo derecho y esta es la aurícula derecha. Esta es la desembocadura de la cava superior y esta es la desembocadura de la cava inferior. Si ustedes miran con detenimiento en la imagen, van a ver un pedacito de una cosita rojita. ¿Qué es esto? La aorta descendente. Porque miren que, perdón, la aorta descendente no, esta es la aorta descendente, un pedacito del ventrículo izquierdo. Entonces, esta es la cara lateral derecha. Y si vemos la cara lateral izquierda, miren que como estamos mirando desde el lado izquierdo, vemos el ventrículo derecho en su cavidad más anterior, que es el más anterior. Aquí ya vemos el ventrículo izquierdo. Vemos el ápice del corazón. Aquí está el tronco pulmonar dando la arteria pulmonar derecha e izquierda por delante de los bronquios respectivos. Y aquí vemos la aurícula izquierda, que es esa cavidad que es central en el punto de vista de localización anatómica del corazón y que es una cavidad difícil de explorar, que nosotros nos basamos en la relación que tiene con el exófago. La aurícula izquierda está muy relacionado con el exófago. Listo, espérenme, yo quito esto. Entonces, esto es como mirándolo desde el lado izquierdo. Entonces, uno puede identificar varias estructuras. Agreguémosle un poquito más al dibujo. Miren acá, la aorta cabalgando sobre el bronquio principal derecho, la ácigos cabalgando sobre el bronquio principal izquierdo, van aquí la ácigos saliendo por detrás. Entonces, esas son localizaciones o visiones anatómicas que uno puede tener dependiendo de dónde mire. A ustedes no les va a tocar este problema porque nosotros hoy tenemos resonancia y tomografía, pero en la época antigua que no había resonancia y tomografía, se tomaban unas radiografías especiales laterales y las iban moviendo para tratar de definir las caras del corazón. Afortunadamente eso ya no se necesita. Eso eran unos niveles de radiación muy altos para los pobres pacientes. Esa es la cara lateral izquierda como se ve de verdad. Y esto es la cara posterior. Miren aquí la aurícula izquierda que parece una almohadita o un morral. Miren acá, esto que estamos viendo, como es la cara posterior,
Miren que el ventrículo derecho, que es la cavidad más anterior, aquí ya casi ni se ve, porque la mayoría que se ve es el ventrículo izquierdo, esto es el ápice, y vean esta cosita verdecita, es un pedacito del ventrículo derecho. Aquí vemos la aurícula izquierda, esta es la aurícula derecha, esta es la desembocadura de la cava superior, esta es la desembocadura de la cava inferior. Esto que nosotros vemos aquí es el tronco de la pulmonar. Realmente esta es la arteria pulmonar derecha, perdón, izquierda, y esta es la arteria pulmonar derecha. Entonces, ahí vemos cómo se ve desde atrás, que es una cosa que les había mostrado hace un momento. Ahí le agregué otro poquito, y entonces le agregué la tráquea y los dos bronquios principales. Como esta es una visión posterior, recuerden que los vasos pulmonares, la arteria pulmonar está por delante de los bronquios principal derecho y principal izquierdo, que son los que vemos ahí, ¿o no? Disculpen un segundito, yo voy a ver si me está poniendo. Ah, no, no es uno de ustedes. Listo. Esta es la aurícula izquierda. Y esta parte que ustedes ven aquí, esta parte, que no se ve por el color del lápiz que estoy usando, esta parte es el seno coronario. Y el seno coronario desemboca en la aurícula derecha. Donde está la flechita hay una válvula. La válvula del seno coronario, que les dije que tiene un epónimo que se utiliza frecuentemente. Esa es la válvula del seno coronario o la válvula de Tevesio, como lo están viendo a la izquierda de la diapositiva. Entonces, esta es la válvula de Tevesio y miren que aquí yo alcanzo a ver una arteria a trasluz. Esta es la famosa arteria circunfleja que viene desde la parte anterior y se va hacia la parte posterior. Recuerden que en la fase inicial, donde empieza el seno coronario, desemboca la vena cardíaca mayor y la vena de Marshall. Y ahí también se puede formar una pequeña valvulita, que es la válvula de Buisson. Bueno, esta es la cara inferior, esquemáticamente hablando. Aquí es la parte anterior, esta es la cara posterior. Esta es la desembocadura de la cava inferior, porque estamos viendo la de la parte inferior. Esta es la aurícula derecha. Miren el ventrículo derecho, que es la cavidad más anterior. Miren el ventrículo izquierdo y esto sería el ápice. Esto es una visión desde abajo, desde el corte a nivel del diafragma. Y si lo miramos desde arriba, vemos la aurícula derecha, la desembocadura de la cava superior. Y miren aquí las dos válvulas de salida, que son las válvulas que tienen semilunas, que son las válvulas semilunar aórtica y semilunar pulmonar. Aquí vemos pues la parte del ápice. Bueno, entonces esto es lo que les mencioné, la vista posterior. Y miren acá, muchachos, en el esquema, que aquí está la desembocadura del seno coronario en la aurícula derecha, que está la válvula de Tevesio. Y aquí está el lugar donde desemboca la vena de Marshall con la gran vena cardíaca, y ahí se forma otra válvula, que es esa válvula que ustedes ven ahí, que es la válvula que creo que se pronuncia válvula de Buisson. Listo. Esta vena de Marshall es un remanente embrionario, que es un remanente embrionario, y entonces es un remanente embrionario de una vena que se llama la vena cardinal, la común izquierda. A esa vena, el nombre también que se le puede dar a veces es la vena oblicua. ¿Listo? Entonces, miren ahí una magnificación de lo que vimos. Esto que ustedes están viendo es la aorta. Esto que se ve aquí punteado es el exófago. Miren la relación del exófago con la aurícula izquierda. Y aquí están las dos válvulas. La válvula de este lado y la válvula de este lado. La válvula de desembocadura, que es la válvula de Tevesio. Esa se puede ver en la práctica como tal en los cadáveres. Bueno, listo. Esto es lo mismo fundamentalmente. Adelantar un poquito esto. Ahora fue nuevamente en los bordes del corazón. Y miren cómo uno en una placa de toras puede ver a veces variaciones sobre la forma del corazón dependiendo de la contextura física de mi paciente. Listo. Y ahí tenemos los focos de auscultación, que son los que mencionamos ahorita. El foco mitral se encuentra en el vértice del corazón en el quinto espacio intercostal izquierdo. Es este que ustedes ven acá, que frecuentemente está relacionado con el PMI y con el latido de punta. El foco tricuspideo se encuentra
en el borde del esternón, no, este es el borde del esternón, ¿cierto? Más o menos aquí en la unión con el apéndice sifoides y en el quinto espacio intercostal. El foco aórtico, que es este que ustedes ven aquí, porque acuerden que la aorta es esto, por eso el sonido se va allá. El foco aórtico, muchachos, está en el segundo espacio intercostal derecho, en el borde del esternón. Y el pulmonar está en el otro lado exactamente. El aórtico está en el borde external derecho y el pulmonar eh, en el external izquierdo. Entonces nosotros ponemos pues ahí los focos y recuerden que en semiología probablemente les van a hablar de un quinto foco que se llama el foco eh, accesorio. Bueno, eso es lo que acabamos de ver. Entonces ahora vamos a hablar del concepto de configuración interna. Entonces ya vimos la configuración externa. Lo que vamos a ver son las características que tiene cada una de las cavidades importantes en el corazón. Lo primero es que yo quiero que ustedes me entiendan una cosa. ¿Se acuerdan que el corazón de nosotros es tetracameral? Es decir, son 4 cavidades. Entonces estoy haciendo un esquema. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Eso sería muy fácil si la tridimensionalidad del corazón de los mamíferos fuera tan sencilla. Recuerden que toda esa cantidad de curvas y cosas que el corazón hace son muy complejas porque nos dificulta toda la estructura de mirarlo como frontal y ordenado. Realmente el corazón de nosotros es muy desordenado porque está torcido y hay asimetría. Si nosotros habláramos de 4 cavidades, pues entonces diríamos, este es el tabique interauricular, este es el tabique interventricular y aquí estarían las válvulas. Eso sería bastante fácil si fuese así. Entonces yo voy a hacer otro dibujo aquí. Que sería la aurícula derecha, este sería el ventrículo derecho y esta sería la aurícula izquierda y este sería el ventrículo izquierdo. Si ustedes ven, ahí hay una asimetría y esa asimetría tiene que ver con lo que les mencioné hace un momento. Entonces, ya en este contexto, yo me voy a encontrar una cosa que es muy interesante y que nos va a servir mucho para muchas cosas en lo que hacemos todos los días. Aquí, este será el tabique interauricular, que está entre las aurículas. Durante la vida fetal, las aurículas están comunicadas por un orificio, que es lo que el profe Jairo les habló como el orificio oval o agujero oval o agujero de Botal, que es el epónimo que a veces se utiliza. Eso cambia cuando uno nace, ya se los voy a mostrar cómo cambia. Pero cuando uno nace, al cicatrizar eso, entonces queda una cicatriz, valga la redundancia. Esa cicatriz se conoce como la fosa oval. La fosa oval es la cicatriz del agujero oval que en nosotros se debe cubrir para que no quede comunicada la aurícula izquierda y la aurícula derecha. En anatomía hay unos cortocircuitos fisiológicos que ocurren en la circulación fetal. Uno ya se los mencioné, que es el ligamento arterioso, que en la vía fetal es el conducto arterioso. El otro de los cortocircuitos que van a ver por lo menos conmigo es la comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda a través del agujero oval, que tiene que ver con una estructura que embriológicamente se llama el ostium secundum. Y ahí se forman unos tabiques, que son el tabique premium, el tabique, ya se los voy a mostrar, y el tabique secundario. Regresemos a mi dibujo. Entonces aquí tengo la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda. Entonces este tabique que acá es el tabique interauricular, que tiene la cicatriz de la fosa oval. Este pedacito que ustedes ven acá, que obviamente está magnificado, va a ser el tabique auriculoventricular, porque está entre la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo. Topográficamente, por aquí por delante iría la aorta cuando hace esto. Listo, pero yo la voy a borrar para no confundirlos. Entonces tengo un tabique interauricular, un tabique auriculoventricular y tengo un tabique interventricular, que es este que queda aquí.
Resulta, muchachos, que este pedacito que ustedes ven acá, el tabique interventricular, un pedazo es músculo y otro pedacito es tejido conectivo. Entonces yo tengo aquí este pedacito chiquito, se va a llamar el tabique interventricular membranoso, porque es membrana. Y este tabique se va a llamar el tabique interventricular muscular. Anoten esto ahí, anoten esto que, como dice Isabel, ¿cómo es asterisco? ¿Cómo es que dice Isabel? Hola, ¿están ahí? Asterisco nunca olvidar. Hola, hey chicos, Profe, ¿me escucha? Hola, hola. profe. Ah, bueno, es que después no me lo... Entonces aquí sería asterisco. Miren pues esto. El tabique interventricular membranoso para nosotros los médicos es muy importante porque por el tabique interventricular membranoso va HH. ¿Quién es HH? El haz de His o el haz auriculoventricular. Entonces, la configuración de los tabiques del corazón en los humanos tienen 4 porciones, en los mamíferos 4 porciones. Entonces, esas cámaras cardíacas van a ser separadas por tabique. El tabique interauricular tiene la fosa y el anillo oval. El septum interventricular tiene 2 porciones, una muscular y una membranosa, y un tabique auriculoventricular. Entonces, miren aquí qué bonito. Miren acá, muchachos, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿no? Este sería el tabique interauricular donde está la fosa y el anillo oval. Este sería el tabique auriculoventricular. Este sería el ventrículo derecho, este sería el ventrículo izquierdo, o sea que todo esto es el tabique interventricular. La primera parte es membranoso y la segunda parte es muscular. Por el membranoso va el haz de His y por el muscular va la rama derecha y la rama izquierda del sistema de conducción. Entonces, esto es lo que ocurre en el tabique de los corazones humanos. Miren, les voy a mostrar ya una fotografía como realmente ocurre. Este es el tabique interauricular. Este es el tabique auriculoventricular. ¿Ven que es membranoso? Este es el tabique interventricular membranoso y ese es el tabique interventricular muscular. Y entonces miren y verá cómo la lógica le permite a uno entender. ¿Qué creen ustedes que sea esto? Esos son las compuertas de las válvulas. Este es el lado derecho. Pregunta de examen, anoten ahí. La válvula auriculoventricular derecha o mitral, una de las valvas se pega a la porción membranosa. Por lo tanto, un paciente que tenga una cardiopatía congénita que afecte el tabique interventricular puede tener asociado un problema de la válvula mitral. Un paciente que tenga un problema del tabique interventricular, específicamente la porción membranosa, va a tener dificultades con la válvula mitral. Asterisco, como dice Isabel. ¿Listo? Este es el sistema de circulación. Nosotros hablamos de 2 tipos de circulación sistémica y circulación pulmonar y las válvulas que impiden el reflujo, que son las válvulas auriculoventriculares y las válvulas semilunares. Entonces ahí tenemos las 4 cavidades. Miren, muchachos, cómo en esta imagen yo voy a mostrar, este sería el tabique interauricular. Pero si ustedes miran, en esta porción está más delgadito. ¿Qué quiere decir? Que aquí está la fosa oval. Miren este pedacito, sería el auriculoventricular. El tabique auriculoventricular está entre la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo. Véanlo ahí o no. Y miren este pedacito aquí. Ese pedacito es el tabique interventricular, la porción membranosa. Y miren este engrosamiento. Este es el tabique interventricular, la porción muscular. Entonces, aquí se ve muy bonito. Aquí vemos el espacio del líquido pericárdico. Este es el ventrículo derecho, que es la cavidad más anterior. Por eso una puñalada
me afecta el ventrículo derecho. Esto que ustedes ven aquí es la aorta descendente. Y entonces, miren cómo esos tabiques se pueden diferenciar claramente en la imagenología moderna que nosotros utilizamos. Cualquiera de las capas que tiene el corazón, el endocardio, el miocardio y el epicardio, que es el mismo pericardio seroso visceral, muchachos, se puede inflamar. Y como se puede inflamar, nosotros nos vamos a encontrar con que pueden haber enfermedades como las endocarditis, las miocarditis y las pericarditis. Son enfermedades muy graves. Las endocarditis tienen un problema, es que el endocardio también recubre las válvulas y como también recubre las válvulas, muchachos, entonces cuando uno tiene endocarditis tiene afectación de las válvulas y eso es muy grave. Los pacientes con endocarditis terminan en unidades de cuidados intensivos. ¿Qué predispone a las endocarditis? Que uno tenga una válvula enferma. Es decir, por ejemplo, que me dio fiebre reumática en la infancia o que nací con un defecto congénito de la válvula. Y también puede ocurrir o se puede asociar a pacientes que utilizan drogas de recreación que se aplican venosas. Por ejemplo, los pacientes que utilizan heroína muchas veces tienen endocarditis asociados a esa condición. En las embarazadas, a veces en la respuesta inmunológica que se puede generar en el embarazo o algunas respuestas que no son muy claras, pueden generar unas miocarditis tan severas que pueden requerir trasplante. ¿Listo? Bueno, entonces esas son las tres capas. Ustedes las vieron pues en histología. Recuerden que cualquiera de ellas se puede inflamar. Y ahí ustedes ven un paciente que tiene una miocarditis viral y puede ser muy grave. Acuérdense de lo que les dije de sudar las gripas. Es muy probable que muchos de ustedes hayan salido hacia Estados Unidos y no sé si en algún momento, por alguna circunstancia, quisieran donar sangre. Los gringos no les gusta mucho la sangre de los latinos, porque en Sudamérica hay una enfermedad que es prima de la enfermedad del sueño que transmite la mosca tsetse, que es lo que se llama la tripanosomiasis americana. En Sudamérica hay una variante que es la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, descrita por Carlos Chagas, un famoso médico brasilero de principios del siglo pasado. Los pacientes que tienen Chagas, el parásito afecta el corazón y lo pone grande, afecta el exófago y lo pone grande. El problema de la enfermedad de Chagas es que es incurable. Si yo como latino doy sangre y tengo la enfermedad de Chagas que tiene una latencia muy larga, mi enfermedad se le pega a la otra persona y por definición la enfermedad es incurable. Para que sepan, la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es transmitida por un vector, un animalito te lo pica a uno y le inyecta a uno el parásito que se llama el Rognius prolixus. Y miren, enfermedades valvulares. Una enfermedad valvular, eso es muy peligroso. Vean aquí cómo las válvulas empiezan a generar como levantados, como excreciones, como... ¿Y cuál es el problema? Que estas valvulitas, estas excreciones, estas verruguitas, comillas, con el flujo sanguíneo se pueden desprender y terminan en las partes de la circulación distal y entonces generan debajo de las uñas unas hemorragias que se llaman hemorragias en astilla. Los pacientes que tienen valvulopatías, listo. Este es un paciente que tiene una endocarditis. Estas endocarditis requieren manejo en unidad de cuidados intensivos. Tiene una inflamación de la válvula. Una válvula enferma, una válvula normal, es presa fácil de una endocarditis. Bueno, este es un paciente que tiene una inflamación y se le calcificó el pericardio, de una pericarditis constrictiva porque el pericardio se puso duro como tal. Ahí está la cirugía pues como tal. Bueno, listo. Estas son ya visiones internas que vamos a empezar a desglosar. Esto sería la aurícula derecha, esto sería el ventrículo derecho. Miren aquí la porción muscular del tabique y aquí vamos a ver en detalle unas cositas que voy a aprovechar para que las veamos más adelante y más bonitas. Entonces vamos a hablar de la primera cavidad. ¿Cuál es la primera cavidad? La aurícula derecha.
A la aurícula derecha llega la sangre. Cuando uno mira la aurícula derecha tiene una porción lisa y una porción rugosa. Estoy haciendo solamente un esquema, esta es la aurícula derecha. Una porción lisa y una porción rugosa. La porción lisa es separada de la rugosa por una cresta grande, que es la cresta que ustedes están viendo aquí. Miren que esto es rugoso y esto es liso. Entonces la aurícula tiene una porción lisa y una porción rugosa. La porción lisa y la porción rugosa solo en la aurícula derecha están separadas por una cresta. Esa cresta se llama la cresta terminal. Para que vamos adelantando, la aurícula izquierda también tiene porción lisa y porción rugosa. La porción lisa y la porción rugosa en la aurícula izquierda no tienen una cresta que los separe. Es decir, en la aurícula izquierda no hay cresta terminalis. Pónganle cuidado porque ya les he dado un poco de preguntas del examen. La cresta terminalis es una estructura muy importante porque por ahí va parte del sistema de conducción. Y las rugosidades que ustedes están viendo aquí, a un anatomista le parecieron que eran los dientes de una peinilla. Y entonces a esa porción rugosa, pero no a la cresta terminalis, se le conoce como músculos pectíneos. Es decir, los músculos pectíneos son exclusivos de las aurículas. En los ventrículos también hay músculos, pero los músculos de los ventrículos, muchachos, parecen como unas columnas y se les llama músculos papilares. Regresemos ya de la generalización. Entonces, porción lisa y porción rugosa. A la aurícula derecha llega la vena cava inferior, que es lo que ustedes ven aquí. Y cuando la vena cava inferior llega a la aurícula derecha, tiene una membrana, un engrosamiento que es un remanente fetal. A este engrosamiento, donde llega la vena cava inferior a la aurícula derecha, a ese engrosamiento es una válvula y se conoce como la válvula de Eustaquio o válvula aurículo ventrícula, perdón, válvula de la cava inferior. La cava superior desemboca en la aurícula derecha, pero en la cava superior no hay vena, no hay, perdón, válvula. La cava superior se cierra por la contracción de la aurícula. Entonces la sangre no se devuelve. Entonces aquí encontramos la desembocadura de la cava y la válvula de Eustaquio. Este huequito que ustedes ven acá es la desembocadura del seno coronario, que es el que les mostré ahorita, que es la estructura donde desembocan todas las venas del corazón. En ese seno coronario, muchachos, también hay una valvulita, que ahorita se las muestro más bonita, pero créanme que aquí se alcanza a ver. Esa es la famosa válvula de Tevesio. Entonces, yo he hablado que en la aurícula derecha hay estructuras importantes. Los músculos pectíneos, la válvula de Eustaquio, la válvula de Tevesio, la desembocadura de la cava superior, la desembocadura de la cava inferior y la desembocadura del seno coronario en donde está la válvula de Tevesio. Entonces aquí hay dos válvulas de Tevesio y de Eustaquio, pues en esto que les estoy mostrando. Luego ustedes ven aquí que la aurícula desemboca al ventrículo derecho, véanlo aquí. En la salida hay una válvula. Esa válvula tiene tres compuertas. Esas tres compuertas se van a conocer como la válvula tricúspide. Cada compuerta se puede llamar valva. Tengan cuidado porque en inglés valva lo traducen como válvula. Nosotros seguimos hablando de válvulas, de valvas o compuertas. Una valva es una parte de la válvula. Y entonces, miren ahí, yo no me voy a basar en este, sino que me voy a basar en este. Este es el que necesito. Entonces ustedes ven ahí la aurícula derecha y la abrimos. Vean la porción rugosa que es los músculos pectíneos. Y van aquí la cresta terminal, que por el tipo de corte que hicimos, se ve ahí y se continúa aquí.
Vean aquí la porción lisa. Y aquí vemos la desembocadura de la cava inferior en donde está la válvula de la cava inferior o la válvula de Eustaquio. Miren aquí la desembocadura del seno coronario. Y esa desembocadura del seno coronario también tiene una válvula, que es la válvula del seno coronario o la válvula de Tevesio. Y miren aquí, esperen que se me corrió el lapicito. Miren aquí la cicatriz de la comunicación durante la vida fetal. Entonces, hay un orificio que se tapó y ese orificio se llama la fosa oval o la fosa de Botal, por si quieren saber el epónimo. Yo no se los voy a preguntar y creo que el profe Jairo tampoco lo utiliza, la fosa de Botal. Pero cuando ese orificio se cierra, genera un engrosamiento en la parte superior. Este engrosamiento se conoce como el limbo de la fosa oval o anillo de Buisson, así como la válvula. Entonces, estos son accidentes muy importantes en la aurícula derecha. Vean aquí la válvula auriculoventricular derecha, que tiene 3 compuertas. Ya las vamos a mencionar. Miren aquí, muchachos, una cosa que es muy importante, esta estructura que no está muy clarita acá. Esa es la porción atrioventricular del cetro membranoso, es decir, este es el pedacito que separa la aurícula derecha del ventrículo izquierdo. Esta zona es muy débil en algunas personas. Y resulta, muchachos, pregunta de examen, no solo de clínica, sino de anatomía, es que los pacientes, muchachos, los pacientes, cuando les hacemos un cateterismo, que es que les ponemos un alambrito, si yo apoyo el catéter aquí muy fuerte, ese pedacito se puede romper y entonces se comunica la aurícula derecha con el ventrículo izquierdo del paciente, hace una falla cardíaca y se muere. Cuando también introducimos el catétercito, también a veces lo hacemos para dilatar las coronarias y entonces, esto es agregado de cultura general médica, es que los pacientes a los que sometemos a cateterismo tienen un riesgo de morir en el procedimiento. Por eso, cuando yo voy a hacer un cateterismo, le debo decir a mi paciente que firme que si se muere durante el procedimiento, eso no es demandable porque existe una posibilidad de que entre el 3 al 5% de los cateterismos puedan terminar en complicaciones. Una es la que acabé de mencionar, que es la ruptura de la porción atrioventricular. Y la otra, seguramente la van a ver con el profe Méndez este semestre o el otro, que se llaman arritmias de reperfusión, porque cuando yo abro la coronaria que estaba tapada, a veces el flujo que vuelve a llegar hace que el miocardiocito se comporte anormalmente y genere una arritmia que se llama arritmia de reperfusión. Bueno, entonces aquí hemos visto esta porción, cresta terminal. ¿Listo? Aquí hay una porción lisa. Este es el tabique interauricular. Obviamente, si yo corto por aquí, paso a la otra aurícula, a la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, estos son accidentes muy importantes de, eh, de la aurícula derecha. Son como los que hay que saber, eh, los que uno tiene que recordar. Y voy a hacer un pequeño esquema de la aurícula derecha para que me entiendan. Voy a coger la aurícula derecha y la voy a tratar de llevar como a una especie de prisma y luego la abro, como lo ven aquí. Y entonces en ese esquema es para que ustedes me entiendan una estructura a la que quiero que me comprendan la posición que tiene. ¿Ves? Miren ahí. Esto que ustedes están viendo es la cresta terminal. Por ahí va el sistema de conducción, parte del sistema de conducción. Una lesión de la cresta terminal hace un daño sobre el sistema de conducción y recuerden que todos los daños sobre el sistema de conducción van a producir arritmias. Esto que ustedes ven acá es una estructura que casi no se ve en ningún corazón, por lo menos en mi experiencia, yo solo lo he visto una vez. ¿Se acuerdan que la cava superior viene así y la cava inferior viene así? Como la cava superior viene así y la cava inferior viene así, esto generaría que los dos flujos chocaran y eso produce turbulencia y recuerden que la turbulencia predispone a los trombos. Durante la vida fetal hay una estructura, listo,
que está así metida entre los dos. Esa estructura se conoce como el tubérculo intercavas o tubérculo lower. Es un repliegue de la capa interna del corazón, que es el endocardio. Entonces, como esto está metido así, entonces cuando el flujo de la cava llega aquí, hace esto. Y cuando el flujo de la cava hace así, hace esto. Entonces, los flujos se van hacia la pared lateral. Y durante la vida fetal, acuerden que ahí está el agujero oval. Entonces, lo que está haciendo este tubérculo de lower es ayudando a dirigir la sangre para que pase de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Recuerden que en los bebecitos dentro de la mamá no se necesita tener circulación pulmonar porque la respiración, la oxigenación de la sangre la hace la mamá. Entonces ese tubérculo se conoce como el tubérculo de las cavas o tubérculo intercavas o tubérculo de Lowe. La estructura que ustedes están viendo aquí, esa estructura que ustedes están viendo aquí es la válvula tricúspide. Vean que tiene 3 compuertas, la válvula tricúspide. Esa válvula tricúspide tiene un anillo, que es el anillo donde se pega. Comparen esto como el marco de la puerta y esto es la puerta. Uno la puerta la tiene que fijar como tal o no. Entonces, esto es la válvula mitral. Miren, muchachos, que aquí yo he mostrado la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y aquí está el orificio que comunica en la vida fetal. Miren cómo también la válvula de Eustaquio también ayuda a que la sangre se vaya de la aurícula derecha a la aurícula izquierda porque no hay necesidad de pasar sangre por la circulación pulmonar. Listo, esa válvula de Eustaquio desaparece en la vida adulta y no se vuelve muy importante. En algunos pacientes puede quedar muy grande y a veces puede confundirlo a uno cuando uno hace una ecografía cardíaca. Uno puede ver de pronto a veces como una manifestación ahí de algo que se mueve en la desembocadura de la aurícula derecha. Listo. Aquí agregué el limbo de la fosa oval y la fosa oval. Aquí el dibujo está malo porque el limbo no hace todo el recorrido, sino que hace la parte superior de la fosa oval. A ese limbo de la fosa oval también se le conoce como el anillo de Biusson, que es el que ustedes ven ahí arriba. Nosotros le vamos a decir limbo de la fosa oval porque nosotros utilizamos nombres, se los menciono, pues nombres anatómicos, no epónimos, se los menciono por cultura general. Este paciente ya lo cerró para evitar que la sangre pase de un lado a otro. Y entonces ustedes me están diciendo, porque esto es el último pedacito, miren qué imagen tan hermosa, muchachos, qué imagen tan hermosa que se puede utilizar en un examen. Miren la desembocadura de la cava, perdón, del seno coronario, la válvula de Tevesio, la válvula de Eustaquio, los músculos pectíneos. Listo. Miren aquí qué tan interesante. Aquí vemos el orificio de la cava inferior y aquí vemos la fosa oval. ¿Ven la fosa oval? Y vean el engrosamiento, que es el limbo de la fosa oval o el anillo de Wilson. Entonces aquí esta es una fotografía de verdad de un corazón humano en donde vemos esas condiciones. Listo. Y aquí se ve parte del tabique interauricular. Si yo cortara aquí, desembocaría a nivel interauricular. Bueno, entonces, miren lo que voy a agregar. La válvula está en mi esquema. La fosa oval y aquí agregué la desembocadura del seno coronario. Me devuelvo. O sea, lo que hice fue agregar este. Estoy mostrando este y estoy mostrando la válvula. Entonces son las 3 cositas que tengo aquí adelante. Listo, entonces mírenlas acá. Listo. Y, aquí. Miren, muchachos, cómo esa válvula de Eustaquio en la vida fetal saca unas prolongaciones. Uno que va para la cresta terminal, otro que va para el limbo de la fosa oval y otro que va para la desembocadura del seno coronario. Es decir, durante la vida fetal, la válvula de Eustaquio saca como unas paticas hacia esas estructuras, las 3 que ustedes ven con las flechas. Es muy importante la estructura que yo le he puesto un asterisco, que sale de esto que era la válvula de Eustaquio, que embriológicamente es el espolón de Eustaquio, y va hacia la desembocadura del seno coronario, donde está la válvula de Tevesio. A esa estructura que ustedes ven con el asterisco, que es la prolongación del espolón de Eustaquio, muchachos, se va a conocer
como la banda del seno o el tendón de Todar. La banda del seno o el tendón de Todar. Ahí ustedes están viendo la fosa oval y su limbo. Y entonces, miren muchachos, cómo yo voy a coger esta estructura y la voy a magnificar. La desembocadura de la cava, perdón, del seno coronario, la válvula y la banda del seno o el tendón de Todar. Y entonces, si ustedes miran, ahí se formó una estructura que tiene una forma de triángulo. Este triángulo se conoce como triángulo auriculoventricular y es una estructura muy importante porque en la mitad del triángulo auriculoventricular yo me encuentro esta estructura amarilla. En la mitad del triángulo auriculoventricular me encuentro el nodo auriculoventricular que recibe información del nodo sinusal. Entonces, anatómicamente, y con esto los dejo para que descansen y se tomen su fin de semana, ya saben que voy a preguntar cosas de cultura general. Los oriento sobre algunas. ¿Quién es la decana de la facultad? Una mujer extraordinariamente brillante. ¿Quién compuso el himno del CES, que cuando uno lo oye se pone rosudo? Dos preguntas de cultura general que un tipo de las características de ser un estudiante de medicina del CES debe saber. Esa estructura que ustedes ven en la mitad, en ese triángulo, que es el triángulo auriculoventricular, es el nodo AB. Aquí dice nodo de Algo-Tavara, nosotros no utilizamos eso, nodo AB. ¿Quién va a formar ese triángulo que también tiene un epónimo? Se llama el triángulo de Koch. Y entonces, pregunta de exámenes, ¿quiénes forman el triángulo auriculoventricular? La válvula de Tevesio, la válvula tricuspidea y el tendón de Todaro. La válvula de Tevesio, el tendón de Todaro y la válvula tricuspidia. ¿Por qué es importante el triángulo auriculoventricular, muchachos? Porque el triángulo auriculoventricular es un punto de referencia en donde está el nodo auriculoventricular. Bueno, muchas gracias. Eh, Admiro su profesionalismo. Voy a terminar la grabación, pues obviamente, y en el transcurso del fin de semana les hago llegar el link para que lo puedan bajar las personas que por alguna circunstancia no pudieran ser. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan sobre la clase de hoy, a partir de la otra semana estoy disponible para ustedes en los contextos que necesiten. ¿Listo? Me pueden buscar en un espaciocito interclase, me ponen un mensajito, profe, estoy aquí, quiero preguntarle algo. Y los que no hayan asistido, pues obviamente requieran asesoría sobre lo que acabamos de ver, lo cual voy a reforzar en la clase que tenemos la otra semana. Dentro de 8 días, para los que quieran, para los que les guste, hago una asesoría global enfocada hacia el tipo de preguntas que hacemos en el examen para los que quieran. Y nuevamente también la dejo grabada. Les agradezco mucho por su profesionalismo y por su seriedad. Listo, entonces vamos a, denme un segundito, yo cierro la grabación para que no nos gaste más. Yo lo veo aquí. Y entonces vamos a decir detener la grabación. Listo. Muchas gracias y feliz fin de semana.